Hola, yo soy Diego Mares. Hoy es 13 de julio del 2021 y vamos a hablar sobre Prohibido suicidarse en primavera. Este es un libro escrito por Alejandro Casona en 1937. Es en realidad una obra de arte y es una comedia y está escrita en 3 actos. Entonces, como siempre, les voy a compartir el mapa mental. Es un libro que la verdad me gustó. Está muy sencillo de leer, creo que tiene como 80 páginas, algo así. Es tranquilo, utiliza elementos de comedia y es bastante interesante. Tiene un trasfondo curioso. Primero, como el título sugiere, va a hablar sobre el suicidio. Entonces el libro va a estar bastante enfocado al tema del suicidio. Y recordemos que fue escrito en México en 1937. Y aquí era una época donde si el suicidio es tabú hoy en día, en 2021, en el 37 era mucho más y de hecho no se hablaba casi de eso. Era muy mal visto socialmente. Entonces esto llega como un parteaguas para la cultura general, más que nada la mexicana, porque sabemos que seguimos con estos tabús gracias en parte a la religión y a otras cosas de la sociedad. Entonces, primero me, me gustaría decir cuál fue mi interpretación del libro, entonces cómo yo lo tomé, que es esto, y después ya nos expandimos sobre los temas del libro y lo que dice ya como sí. Primero que nada, yo lo veo como una defensa de la vida. Entonces aquí Casona, el escritor, está defendiendo la vida. Dice, sí, la vida es hermosa, la vida vale la pena. Hay una gran riqueza de experiencias. Entonces, básicamente está diciendo no al suicidio con esta obra, ya vamos a ver por qué, y está abrazando la vida, básicamente. Y luego la segunda, o sea, no son dos interpretaciones, sino que es una interpretación en la que son dos temas principales o como dos funciones principales del libro. La defensa de la vida y la crítica social. En el libro se van a hacer comentarios específicos sobre cómo la sociedad actual ya no tiene amor, ya no hay empatía, todos son indiferentes hacia todos. Hace falta este trato personal con las personas porque ya todos te ven como en realidad un medio para sus fines, te ven más como un objeto y se amplifica este efecto en la ciudad, ¿no? Que es donde más pasa, la soledad excesiva de la ciudad, el, la indiferencia de las masas, etcétera. Entonces yo lo veo como estos dos cosas. Esta obra de teatro es una defensa de la vida, entonces está abrazando la vida, rechazando el suicidio tajantemente y es una crítica a la sociedad. No tengo muy clara si lo hizo, no tengo muy clara si lo hizo hacia una sociedad española o hacia la sociedad mexicana, o si es simplemente hacia la sociedad en general en la ciudad, pero bueno, así es como yo lo vi. Luego se describe que el libro es un libro lleno de ternura, ciencia y comprensión humana, que es básicamente lo que falta en la sociedad actual. Es lo que critica Casona que no hay y dice que es lo que sí hay en su libro, ¿no? Lo dice indirectamente al hablar de uno de los libros dentro de la obra de arte, que es el que escribió el protagonista, obsesionado con el suicidio, el que fundó la casa del suicida. Este, ok, entonces, bueno, y hay un juego entre la fantasía y la realidad, como siempre. Lo podemos ver en muchísimos libros. En este libro también. No es un juego muy, muy fuerte como ya, por ejemplo, en el realismo mágico, pero sí podemos ver elementos y tiene elementos de comedia y tragedia. Creo que en el prólogo, un escritor mexicano que es el que lo escribió, dice como este libro es tan comedia como tragedia al mismo tiempo o algo así. Entonces, y sí, lo podemos ver como en realidad es una comedia, pero tiene elementos muy trágicos porque habla del suicidio y la exageración y ya lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Van a ver pocos personajes, pero bueno, para hacer una obra de teatro son algunos, no son tan poquitos como en otras obras de teatro, pero son el doctor Roda, luego Hans, la dama triste, Alicia, Juan, el amante imaginario, Chole, Fernando, Corayaco y el padre de la otra Alicia. Me parece que estos son los 10 personajes que hay. No creo que se me haya pasado ninguno. Si ya, pues ni modo. Y vamos a enfocarnos ahora en el lugar en el que se sitúa esta obra de teatro. El lugar se llama La Casa del Suicida, ¿ok? Y lo que va a buscar se cita textualmente. La Casa del Suicida está basada en el culto filosófico y estético a la muerte.
Ok, entonces estos van a ser elementos importantes. Luego, ¿a qué se refiere con culto estético a la muerte? Van a estar los mejores utensilios y herramientas para una muerte estética, voluntaria y confortable. Entonces, voy a dar un ejemplo que es lo que se explica en la obra. Están los mejores venenos, los que, así, venenos con, ¿cómo se llama? Con sabores u olores, no me acuerdo, sabores o olores para que te puedas morir de la mejor forma. Luego en los baños hay rosas y música para que te puedas ahogar de la mejor manera. Luego hay un cuadro pegado sobre Sócrates, de Sócrates cuando se está tomando la cicuta, otro de Séneca cuando se está cortando las venas. Recordemos que ambos son filósofos, entonces se entremezcla aquí la filosofía porque obviamente está muy claro porque Casón es filósofo, ¿no? Entonces las raíces filosóficas obviamente se ven, y la estética es como filosófico estético, eh, como la vista de la muerte supuestamente, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Y luego hay varias habitaciones, ¿no? Como y varios lugares como para suicidarse. Aparte está en lo alto de la montaña y tiene el mejor de los paisajes, dice que es el paisaje más bello, donde se ve todo súper lindo y así. Luego tenemos un lugar, la casa del suicida, que se llama el Lago de los Ahogados, que es básicamente un lago así súper lindo, que es para que te avientes y te suicides ahí, ¿no? Luego el bosque de suspensiones, que son árboles súper bellos para que te cuelgues de ellos con una cuerda. La sala del gas perfumado, que son estos gases que también te matan. La sala de la meditación, que es un lugar para premeditar la forma en la que quieres morir. Y como ya dije, el paisaje más lindo del mundo. Ok, entonces ya podemos ver cómo se tiene todas estas herramientas y está bien elaborado por parte de Casona. Me parece que el describir todas estas herramientas como que es el punto claro, ¿no? De que se busca la muerte voluntaria, estética y con un fondo pues filosófico, ¿no? Y hasta se describe. Pero esto es lo que te pintan al principio, pero lo que en realidad te das cuenta de que es un sanatorio del suicida, no es un lugar para que se suiciden, y aparte tiene pistolas así súper, de la mejor calidad, etcétera. Entonces te das cuenta de que el lugar en realidad no es un lugar para que la gente vaya y se suicide, sino al contrario, es un sanatorio que hace que la gente se dé cuenta de lo maravillosa que es la vida, de lo increíble. Entonces, cuando las personas llegan a la casa del suicida, apáticas, nihilistas, diciendo que la vida no tiene sentido, si la casa del suicida los acoge, les dice, sí, ya te puedes suicidar, ya sabes que tenemos lo mejor, pero en ese proceso, es un proceso en el que el suicida, supuestamente, entre comillas lo pongo porque en la misma obra de teatro se dice que el suicida que llega a la casa del suicida no es el suicida verdadero, porque el suicida verdadero se suicida en cualquier lado y de cualquier forma. Entonces, que quien llega a la casa del suicida tiene en realidad todavía como un cariño por la vida, y el propósito de esa casa es como conservar ese cariño a la vida, o sea, bueno, a veces como ímpetu de vivir, o esas ganas de vivir, y utilizando la psicología inversa, es decir, al proporcionarle todas las herramientas para poder suicidarse de la manera más estética posible, etcétera, hace que ya no quiera suicidarse. Y ahorita vamos a ver cómo con las etapas. ¿Ok? Entonces, seguimos. Me gustaría hacer una nota. Dice, creo que es una frase específica, pero al menos si no es una paráfrasis. Dice, superficialmente aparenta ser un club del suicida, pero en el fondo es un sanatorio. Aquí llegan los vacilantes, porque el realmente desesperado se mata en cualquier parte y de cualquier forma, que es básicamente lo que hicimos hace unos minutos. Entonces vámonos a las etapas que son por las que pasa esta persona, eh, el supuesto suicida, para ya no querer morir, ¿no? Entonces, bueno, la primera etapa y la que está implícita es que el suicida llega al lugar queriendo suicidarse, ¿ok? Y eso no, o sea, no se cuenta como en el proceso, pero bueno, llega. Y la primera etapa que suele suceder durante las primeras noches es lo que el doctor Roda llama el aplazamiento. Entonces se dan cuenta de que la solución no era el suicidio, de que la muerte no era como tan importante como pensaban, porque llegan diciendo que no, ya no vale la pena vivir, utiliza un tono exagerado y dramático, y así entonces se dan cuenta de que suicidarse no es la solución, y entonces toda la casa del suicida, todas sus herramientas que les dan, les parece algo tan natural como que genera
un choque mental, un choque psicológico entre su ya supuesto nihilismo a la vida y cómo esta facilidad para suicidarse y con tanta naturalidad. Entonces chocan y como que medio shock y dicen, ok, ya, o sea, mentalmente están en la negación de la negación, es decir, eh, realmente saben que ya no se van a suicidar, pero están negando de, no, ¿cómo no me voy a suicidar? Suicidarse es lo último, pero en realidad ya están en la negación del suicidio. Y generalmente todos lloran en esta etapa. Luego seguimos con la meditación. Es una etapa que está acompañada por largas horas de silencio, soledad, muchos libros y posteriormente la búsqueda de compañía. Entonces, justamente está la persona ensimismada, entonces está pensando, está reflexionando sobre la vida, etcétera, busca conocimiento, busca silencio, soledad, y después de esa etapa busca compañía, busca estar con alguien, ya no quiere la soledad y se empieza a interesar por los demás, entonces empieza ya a sentir una empatía, empieza a sentir ternura, entonces ya empieza estas emociones que consideramos tan humanas, empiezan a amplificarse, y esta es como ya la segunda etapa de la segunda etapa, ¿no? Porque la meditación podría dividirse en subetapas, que la primera es soledad, y como reflexión, y la segunda es como empatía, y amor, podríamos decirlo. Entonces, estas son las etapas de la meditación, que es la segunda etapa. Y por último, queda la etapa de la liberación, que es el pasado pierde fuerza, entonces ya la muerte ya no es lo importante porque ya los problemas ya no son tan importantes, porque los problemas están en el pasado de todas formas. Y hay una proyección del individuo hacia el futuro. Y va a estar acompañado por una búsqueda de nuevas experiencias. El individuo se va a dar cuenta de la belleza de la vida y la va a querer admirar y va a querer abrazar la vida. Eh, Citando a Casona, dice, y una ansia caliente de vivir se le abraza a las entrañas como un grito. Aquí es la culminación de la tercera etapa, que es la liberación, que es cuando el suicida se va de la casa del suicida como con nuevas ganas hacia la vida. Son interesantes estas etapas. No sé si en realidad son etapas psicológicas o si simplemente Casona se las ideó, pero siguen siendo interesantes. Luego nos vamos a la parte de la vida. Vida slash muerte, en realidad sería. Esto es lo que dicen los personajes de Casona, que básicamente yo interpreto como que es la opinión de Casona sobre la vida. Entonces, Casona sobre la vida primero dice que siempre vale la pena vivir, que la vida es un deber, básicamente, no que es un derecho, sino un deber. Dice, cada cosa es un regalo de la vida y que debemos de poder apreciar el arte, el amor, la belleza y el mundo natural. Por ejemplo, las montañas, los paisajes, las nubes, hasta las piedras, las flores, etcétera. Que todo esto es importante que lo apreciemos y que nos demos cuenta de básicamente lo efímera que es nuestra vida, que como todo puede desaparecer en un instante, que toda nuestra vida, nuestras emociones, etcétera, en un solo instante se puede ir. Entonces, como que deja esta reflexión, básicamente el memento mori, y creo que es bastante bueno, o sea, esta reflexión. Si yo quisiera que alguien se quedara con una reflexión sobre este libro, sería básicamente el memento mori, y por lo tanto el suicidio no es la solución. Pero esto es importante. Y luego también dice que es importante que tengamos un propósito y que aceptemos lo que es, básicamente aceptar el momento presente, no esperar nada de la vida, dice una frase así de no esperes nada de la vida y la vida te sorprenderá, o algo así, creo que está de este lado. Este, Aquí está, dice, no pidas nunca nada a la vida y algún día la vida te dará una sorpresa maravillosa. Claro, porque quien no desea nada, no sufre. Esto ya es también el famoso tema del deseo y el sufrimiento, eh, tan comentado por Schopenhauer, Buda, desde el tiempo de Buda, Jesucristo, etc. Entonces, esto es sobre la vida, es lo que dice Casona. Entonces, resumiendo, Casona básicamente dice que siempre vale la pena vivir, que es un deber y que debemos estar conscientes de lo efímera que es nuestra existencia. Entonces, memento mori. Si no saben qué es memento mori, es una frase que básicamente la podremos traducir como recuerda que morirás, y es una pequeña reflexión sobre tener la muerte presente. Me parece que es de la antigua Roma,
No sé, pero si tienen más duda, búsquela. Es una frase bastante buena que a mí me gusta mucho. Entonces, continuamos con el suicidio. No sé, es como muerte, pero no muerte natural, sino suicidio, específicamente, esa muerte por suicidio. Entonces, básicamente, Casona nos dice que matarse es una negación a la naturaleza, es algo antinatural. ¿Ok? Entonces, que no se debe hacer porque... Ah, y hasta menciona, ningún otro animal se suicida. Pero luego otro de los personajes interviene y dice, excepto el alacrán, que cuando su muerte ya es inminente, se suicida para prevenir dolor, o sea, más dolor, como por ejemplo cuando está en llamas, que se inyecta su aguijón para morirse. Y luego la objeción que le hace otro de los personajes de Casona es como un diálogo entre Casona y puede ser la sociedad o otra línea de pensamiento del mismo, pero se le responde a este personaje diciendo, sí, pero solo cuando su muerte ya es inminente, no como nosotros o algo así. Entonces, básicamente, diciendo que matarse es algo antinatural, o sea, suicidarse pues, y que es una falta de apreciación a la vida. Dice también que la muerte es eterna, que es el final y que es la soledad absoluta. Entonces, básicamente, aquí Casona nos está diciendo que ya no hay nada después de la muerte, eso es lo que él cree. Obviamente, inferimos que no creen en ninguna religión del tipo que hay una vida después de la muerte, etcétera, porque dice es la soledad absoluta y es el fin de todo. Luego dice que los problemas son temporales, pero la muerte no. Es lo mismo, ¿no? Muerte eterna. Entonces, la solución a problemas temporales no es una solución eterna. Básicamente es lo que dice, o sea, basándose en que es una negación de la naturaleza, es algo antinatural. Y luego Casona dice que los motivos principales, cuando digo Casona dice me refiero a que uno de sus personajes lo menciona en su obra, por supuesto. Y obviamente que quede, o sea, como que pueda, o sea, que quepa dentro de la teoría que estamos construyendo. Obviamente es una interpretación subjetiva mía, pero eso es lo que yo creo que dice Casona. Y si no lo dice, al menos lo expresa. O sea, si no lo piensa él, pues lo expresa en el libro. Pero bueno, continuamos. Dice que las razones principales, yo resumí todas las razones principales de suicidarse a insatisfacción con la situación actual, pero se las voy a listar. Es una lista por Casona. Dice, las razones más comunes para suicidarse son desilusiones amorosas, enfermedades, problemas económicos, adicciones, problemas espirituales, dificultades materiales, una vida sin rumbo y sin sentido, la pérdida de alguien importante y querer escapar del dolor. Ok, esto es importante. Dice que estos son como, si alguien tiene uno de estos, puede ser que se suicide, y si alguien no lo tiene, no es tan probable que se suicide. Y luego se aborda el tema sobre, Casona le llama la contradicción del suicida con la lógica de la vida. Entonces, básicamente dice, ¿por qué las personas aparentemente más exitosas y más felices, en cualquier término, tanto profesional como económico, son las que se suicidan? ¿Por qué las que están como en su peak son las que más se suicidan y no las que están ya todas jodidas? Esta es una pregunta que se hace diciendo, hace la pregunta puntual. ¿Por qué se matan más los triunfadores que los fracasados? Otra pregunta. ¿Por qué se matan más los hombres en la juventud que en la vejez? Y la otra. ¿Por qué se matan más los enamorados que los que no han conocido amores? Entonces, básicamente aquí podríamos decir que es como por la desilusión de haber conocido algo muy bueno y ya no estar en eso tan bueno, ¿no? Como ese dolor de que lo tuve pero ya no lo tengo. Eso es al menos lo que yo interpreto, ¿no? Y bueno, esto es sobre la vida y el suicidio. Luego nos vamos a la crítica social de Casona. Básicamente está dividida en dos, pero en realidad yo la veo tanto como una, pero sí se podría separar, que es precisamente lo que dice. La primera es la falta de humanidad en la sociedad. Cuando digo humanidad me estoy refiriendo al amor, empatía, el entendimiento, y aquí dice ternutra, pero en realidad era ternura. ¿Ok? Y la indiferencia. La indiferencia y la soledad en la sociedad se van a derivar de esta falta de humanidad, concepto como abarcando estas cualidades que ya acabo de nombrar, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que dice Casona, es su primera crítica, y su segunda crítica es que todos estamos recluidos en nuestra individualidad, estamos recluidos al bienestar propio
y al estar tan ensimismados en nuestro bienestar y en el de, obviamente, en nuestra familia, nuestros seres queridos, etcétera, no notamos el dolor ajeno y a veces sí lo notamos, pero es mucho peor porque ni siquiera nos importa. Somos completamente indiferentes ante este dolor. Entonces, básicamente, si yo estoy en la calle, situación normal, voy manejando y veo a una persona necesitada en la calle, puede ser o que yo esté tan entretenido, por ejemplo, escuchando música o tan feliz, etcétera, o platicando, que ni me dé cuenta de este dolor ajeno, de esta persona que está sufriendo, ¿no? En la calle porque no tiene ni siquiera qué comer. Esa es una. Pero la otra, y que es peor, es que sí me dé cuenta, pero que ya me sea completamente indistinto su dolor. Entonces, qué mal, ¿no? La típica reacción. Y que por supuesto me declaro culpable de haberlo hecho. Y la verdad, esto sí me dejó reflexionando sobre qué tan importante es salir de esta individualidad y de mi propio bienestar para buscar un bienestar, podríamos decir más, no del yo, sino el bienestar del nosotros. Y no solo de las personas que a mí me importan, porque eso sigue incluido en el bienestar del yo, en cierto sentido, sino en el bienestar de quien sea, ya sea persona de la calle, persona vecino, amigo, enemigo, etcétera, ¿no? Esto sí me lo dejó pensando, es una buena crítica. Y bueno, también Casona dice que la sociedad como que automáticamente nos está apartando de las cosas importantes. Dice que nos cega de la verdad, del amor y de poder apreciar el arte y la belleza de la vida. En especial la vida en la ciudad. Aquí Casona va a criticar mucho más duro la vida en la ciudad que la vida en las montañas, como precisamente es donde está la casa del suicida. Luego dice que hay una epidemia de trabajo excesivo y que no se, o sea, como que insinúa que no se debería trabajar tanto. Ok, esto es sobre la crítica social. Luego ya por último, las frases que más me gustaron sobre el libro fueron estas tres, yo creo, tal vez se me fue hoy una que otra, pero son las tres que quise poner. Y la primera es, me gustaría morir aspirando un perfume. Me parece que lo dijo la dama, la dama triste, creo que sí lo dijo ella, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es como ver aquí es una muestra súper clara de este culto estético a la muerte, ¿no? Como no te importa en realidad morir, sino lo que te importa es morir aspirando un perfume, ¿no? Aquí metiendo elementos de exageración y elementos románticos y sobre el culto estético a la muerte, que es supuestamente lo que es la casa del suicida al principio. Entonces está o sea, como que siento que se plasma muy bien eh, como que este sentimiento, ¿no? O esta experiencia. Luego la segunda ya la leímos, que es no pidas nunca nada a la vida, y la vida algún día te dará una sorpresa maravillosa. Creo que esta frase se dice 2 o 3 veces durante el libro y me parece pues bastante interesante porque creo que en cierto sentido sí es cierta, ¿ok? Y o sea, creo que tiene un mensaje y aparte creo que es la última frase del libro, o sea, al menos en las últimas 3 páginas está esa frase y es justamente cuando uno de los personajes está a punto de suicidarse y le dicen esto y ya no se suicida. Entonces, como que también es una frase potente, ¿no? Y luego la siguiente frase es, la muerte es más hábil que ustedes y hay momentos débiles en que se presenta tan hermosa, tan fácil, es un juego peligroso. Entonces aquí es una crítica del propio Casona a coquetear con la muerte, ¿no? A tener esta casa del suicida en donde se proporcionan eh, medios tan fácil para morirse. Yo creo que es una crítica, o sea, como a su propio, en cierto sentido, podrías decir, a su propia obra, ¿no? Pero también haciéndonos notar que la muerte sí es un juego peligroso, precisamente como lo dice, ¿no? No hay que estar, como dicen aquí en México, no hay que estar jugando la albergas, y menos con la muerte, ¿verdad? Y bueno, esto es básicamente las frases. Hay un par mire, por ejemplo, otra que también siento que tiene la esencia de la primera frase, la de aspirando un perfume, y lo que expliqué es, morir es hermoso, pero matarse, como matarse, aparte está escrito con signos de exclamación, entonces eso le pone,
se le pone la intensidad, ¿no? Y que creo que está relacionada con esto, o al menos así yo lo veo. Y por último, se habla sobre la idealización de las cosas. Primero, sobre la idealización de una persona o de una experiencia. Entonces, básicamente aquí estamos utilizando el deseo. Queremos que algo sea como nosotros pensamos, ¿no? Entonces, la fantasía contra la imaginación. Obviamente sabemos que nuestra fantasía siempre va a ser mejor que la realidad, porque precisamente es una fantasía, ¿no? Entonces, darse cuenta de que la fantasía es una fantasía nos va a llevar siempre, casi siempre al menos, a una desilusión. Y aquí lo podemos ver cuando, por ejemplo, creo que era Juan, no, el amante, perdón, el amante imaginario, que es el que se enamoró de Cora Yaco cuando la vio cantar en una obra de ópera, pero cuando en realidad conoce a Cora Yaco, ya no es nada de lo que pensaba, porque en realidad solo se había enamorado de la idealización de su persona. Y en realidad esto es básicamente lo que pasa en la etapa del enamoramiento. No nos enamoramos de la persona en sí, sino solo de nuestra idealización, que básicamente es como la proyección de ciertas de nuestras carencias. Esto ya es un tema mucho más complejo, pero esta idealización sí está presente en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando idealizas un viaje o una experiencia o a un amigo, etcétera, básicamente Casona se da cuenta de este elemento básicamente pues ya normal en el que eh, todos idealizamos todo, ¿no? O bueno, no todo, pero mucho. Y esta desilusión al no tenerlo, porque, y también dice una frase, creo que no la noté, pero básicamente cuando el amante se da cuenta de que Cora ya con eso que él esperaba, dice que no la quiere a él, pero que si se pudiera quedar solo con sus ojos. Entonces ahí tenemos esa idealización todavía, ¿no? De que sus ojos son lo único que quiere, pero ya cayó en la desilusión de que no estaba enamorado de Cora Yaco en realidad. Entonces esto es importante. También se habla del arte y se hace una conexión precisamente con la idealización, porque se dice que solo el arte puede satisfacer nuestra idealización, porque es la forma de plasmarlo. Entonces, eh, básicamente dice, le da creo que es Juan o Hans, alguien le da un consejo, o Fernando, no me acuerdo, no importa, le dan un consejo al amante, que es el que había idealizado a Cora Yaco, y dice, no, en vez de irte a vivir, mejor vete a vivir como en tu propia mente, y sigue idealizando a Cora Yaco y escribe sobre todos los viajes que van a hacer a Egipto, y lo genial que van a estar los viajes, etcétera. Entonces, y aquí se está especificando sobre la literatura, pero me parece que todo el arte tiene esta cierta idealización, tanto negativa como positiva, ¿no? Ya sean las utopías y las distopías, y mucho más. Básicamente todas las novelas tienen cierta idealización y también me parece que es importante como Casona lo puntualiza y lo conecta con el arte, no solo la idealización humana, sino lo conecta. Esto es bastante interesante. Y bueno, esto es todo por el libro de Prohibido Suicidarse en Primavera. Es un libro que me gustó bastante, les digo, está muy corto para leer, me lo leí en creo que 1 hora y media, 2 horas, entonces está rápido, se lo recomiendo. No sé si el mejor libro del mundo, pero sí es bueno. Y bueno, muchas gracias y hasta luego.